Un cordial y fraterno saludo a todos. ¿Cómo están? Saludo a Héctor, a Omar, a Gideon, a todos quienes ya están conectados, a Leonardo, a Teresa, a Rosa, César, Andrea, Nelly, Patricia, Octavio, a todos ustedes un cordial saludo. Que Dios me los guarde, me los bendiga. Que hoy sea un día especial en esta sesión, que lo haya sido, pero bien. Bien, estamos pasando por momentos que quizás de pronto son de incertidumbre. Eh, Estoy en un departamento que en este momento está en alerta roja por temas de inundación, pero gracias a Dios, pues eh, pidiéndole que todo salga bien y que pues bien, que sean cada vez menos damnificados por por los eventos que han pasado climáticos en los últimos días, pero bien, aquí estamos. Eh, entonces vamos a iniciar. Antes de comenzar, sobre todo en el Caribe colombiano, yo pues, eh, casi gran parte del Caribe colombiano está siendo afectado por una fuerte ola de lluvias, y en el departamento en el que estoy yo, pues estamos en alerta roja por un tema de una represa. Pero bien, gracias a Dios, pues esperemos de que todo pase sin mayores dificultades. Ok, perfecto. Vale, bien. Preguntas antes de iniciar. Pregunta eh, XBG me dice que no se oye. Asumo de que se debe estar oyendo porque me están respondiendo mucha gente. Entonces asumo que sí se está escuchando. Entonces me confirman por el chat para que el compañero sepa que si no me está escuchando, lo más probable es que sea un problema de parte de su equipo para que pueda generar las acciones que requiera. ¿Ok? Me confirman si me están escuchando, por favor. Vale, perfecto, dice que sí se escucha. Ok. Bien, preguntas. Preguntas. ¿Alguien puede levantar la manito? Puede hacer su pregunta antes de iniciar. ¿Han practicado lo que se ha hecho? Sí. Ok. Yo estoy en el departamento de Córdoba. Estoy en la ciudad de Montería, en Colombia, Caribe colombiano. Yo estoy en la ciudad de Montería. Queda en todo el norte colombiano. Ah, excelente, Lina. Somos coterráneos. Bien, qué bueno. Vale. Perfecto. Entonces, veamos cómo. Ok, ahora les comparto los prompts. Voy a compartir el listado de prompts hasta donde se desarrolló el día de ayer, ¿ok? Sí. Vamos para ver. Aquí están los prompts que desarrollamos ayer, hasta donde hemos llegado, ¿ok? Ahí se lo estoy compartiendo nuevamente. Entonces, como no hay preguntas, vamos a dar inicio. Hoy es la penúltima clase, mañana se acaban las clases sincrónicas. Por ahí hoy me hicieron una solicitud de que revisara el material porque aparentemente hay un par de carpetas que aparecen vacías. Eh, Voy a revisar, pero yo les recomiendo algo, y es que no lo revisen en línea. Descarguen todo el material en su computadora, porque el material es muy pesado y muchas veces abren la carpeta y aparece vacía, pero es porque debe haber una descarga, ¿sí? Para su equipo, y eso a veces da la sensación de que estuviera vacía. Entonces descarguen todo el material en su computadora, y si definitivamente persiste la presencia de carpetas vacías, pues bien, no las hacen reportar para subsanar, claro. Ok, perfecto. Voy a apagar con el permiso de todos ustedes
el chat y vamos a iniciar. ¿Ok? ¿Ok? Perfecto. Les cuento, ayer habíamos quedado de que iba a hacer un curso y quiero abrirme un poco con ustedes. Ayer, terminado con ustedes, me conecto al curso con muchas expectativas y, y honestamente, de todo corazón, al menos esa clase de ayer me sentí un poquito defraudado porque cuando, cuando voy a una capacitación, a mí me fascina eh, pues, que se puedan abordar temas muy puntuales y desde la práctica y desde la experiencia. Conceptualizaciones, o sea, toda una clase, toda una clase y nos hablaron de puro conceptos, pero no me llevaron a la plataforma, no me llevaron a la, a la inteligencia artificial, no hubo práctica y para mí fue un poquito frustrante. Y hoy voy a entrar con la expectativa de que quizás de pronto pueda decir, perfecto, entiendo que quizás de pronto muchas personas necesitaban esa base conceptual y quiero pensar eso y quiero definitivamente que hoy ojalá se pueda lograr mi expectativa, que es encontrar experiencia, relación directa con la plataforma, eventos puntuales, conflictos puntuales, algo que yo no puedo encontrar en YouTube, algo que yo no pueda encontrar en la web, algo que alguien desde su propia experiencia pueda contarme, pueda decirme, que pueda preguntar y que la persona me pueda decir, hombre, ese tipo de problema se resuelve de esta forma. Ayer no lo encontré, hoy tengo toda la expectativa de hacerlo. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque creo que una de las cosas que intentamos hacer aquí en CLEP es, es eso, es que las formaciones se alejen de la mera teoría, eh, y que lo que vengamos a hacer en estos encuentros sincrónicos sean literalmente a mostrar. Para mí enseñar no es decir, para mí enseñar es mostrar. ¿Sí? Cuando yo le digo a mis hijos, enséñame qué estás haciendo, no le estoy diciendo que me diga qué está haciendo, estoy diciendo que me muestre qué está haciendo. Entonces, se los comento para que también de alguna manera, si son docentes, podamos reflexionar sobre esto. Me lleva a mí a reflexionar también sobre de pronto los errores que también puedo estar cometiendo muchas veces en clase. Y ya desde la posición de estudiante, uno se puede volver hasta un autocrítico de uno mismo. Entonces, todo eso sucedió el día de ayer. Vale, comenzamos. Tenemos matriz de coherencia sistémica del proceso de alimentación de la inteligencia artificial para el desarrollo de un proyecto de investigación. Recuerden, por favor, que esta es una estructura base del Profever, que ustedes muy bien pueden modificar. No es una verdad absoluta. No se conviertan en perseguidores de prompt. Aprendan a construir sus propios prompts. ¿Sí? Es decir, hacia allá tenemos que ir. Dos, no todas las instituciones trabajan de la misma forma. Eh, Precisamente hoy estuve revisando eh, el manual de presentación de tesis de una universidad, primera vez que vamos a estar acompañando una investigación para una universidad en particular, para nosotros nueva, y me sorprendió mucho que para las investigaciones cualitativas, el manual de esta universidad particularmente recomienda una redacción en primera persona, ¿sí? Porque es normal que en la mayoría de las universidades la recomendación técnica sea redactar en tercera persona, pero por las políticas, por la orientación, por el enfoque, por las variables que quieran defender, esta universidad en su manual dice que las investigaciones cualitativas de carácter sociocrítica deben redactarse de manera
en primera persona, destacando y hacen unas recomendaciones en el tono y en el estilo de la redacción. Eh, Nuestra posición jamás va a ser criticar a la universidad, ni comenzar a pelear, ni intentar desde una arrogancia intelectual enseñarle a una universidad cómo deben hacer las cosas, ¿cierto? De esta manera, ¿qué quiero decirle a ustedes? Entiendan, sobre todo porque sé que aquí hay profesores de metodología de la investigación, porque sé que hay profesores, hay investigadores. Mire, yo debo confesar que era así, o sea, yo era así. Cuando hice mi maestría, ya pensaba que ya lo sabía todo en investigación y era de esos evaluadores que literalmente comenzaba a decir, eso no se puede hacer, eso no se puede hacer, no se puede hacer, porque lo escuché de otro profesor, ¿sí? Y cuando ya aprendí que la investigación es un universo muy complejo, donde no solamente está el saber científico, sino también se incorpora la cultura, el contexto, el territorio, las cosmovisiones. Y como decía José Martín, educar es hacer del hombre un resumen del mundo viviente con lo cual el hombre pueda salir a flote. Entonces, cuando uno entiende que la ciencia responde a epistemologías que le dieron origen y aprende a mirar hacia atrás, se da cuenta que muchas cosas han cambiado, que no hay un solo camino, que no hay una sola forma, y uno aprende entonces, como decía Edgar Morán, a navegar en un océano de incertidumbre con pequeños archipiélagos de certeza. Es decir, nosotros en este mundo vamos siempre de alguna manera revisando. Me pasó algo antes de ayer y se los quiero confesar. Tengo un estudiante de doctorado, soy director de tesis de él, de una universidad, yo soy su director de tesis doctoral, pero es de esos estudiantes en el buen sentido de la palabra, no sé si esta palabra sea mala para ustedes, para nosotros significa algo como inquieto, pero la palabra que nosotros utilizamos aquí es necio. Él es necio con las tecnologías, él es inquieto, él es una persona que está explorando, que está buscando, que está documentándose. Y, y habíamos hablado él está comenzando simplemente el doctorado, habíamos hablado de un diseño metodológico de manera inicial que yo le había recomendado, que era la investigación, acción participativa. Pero él me dice, profesor, vea, encontré este método, ¿sí? Un método, honestamente, para mí nuevo, es una metodología basada en diseño, me mostró los libros, me mencionó los autores y, y entonces es algo donde yo hago una pausa como director de tesis y le dije a él, bien, ya analizaste, revisaste es la ruta que quieres tomar. Sí, profesor, se adapta a lo que quiero porque yo quiero, él desea configurar, pues desea desarrollar por completo un sistema de tutoría inteligente offline para las zonas rurales, me parece algo espectacular. Y quiere trabajarlo desde una metodología bastante nueva que religa lo sociocrítico, pero también desde lo técnico y desde lo de desarrollo. Y yo le decía, dale, pues, acepto esto como una invitación, le decía yo. ¿Una invitación de qué? Una invitación a que yo voy a aprender también en este proceso. Yo le pedí que me regalara los libros, que me regalara los autores, para sacar el espacio y comenzar a leer sobre ese diseño metodológico. ¿Sí? Antes de comenzar eh, a, a intentar persuadirlo para yo, como director de tesis, mantenerme en una limitación de la zona de confort. Soy de los que pienso que pues yo creo que nadie quiere salir de su zona de confort, porque por eso es una zona de confort, es una zona cómoda, es una zona cómoda, ¿sí? Y al ser cómoda, pues ¿quién quiere salir? Yo no quiero salir de mi comodidad. Entonces yo he entendido que en la vida no tenemos que salir de la zona de confort. Yo he entendido que en la vida tenemos que extender nuestra zona de confort.
que lo que antes para mí era incómodo se vuelva cómodo. Entonces, nosotros debemos aprender como, y esto lo hablo desde al que está haciendo investigación, le digo, cásate con el diseño, el paradigma y el método que decidiste utilizar. Pero como director, como evaluador, como docente de metodología de investigación, entiendo que no puedo estar casado con un solo método. Tengo que tener una caja de herramientas llena de muchas opciones que puedan de alguna manera poderle brindar a mis estudiantes. Entonces, por ejemplo, hoy puedo decir que no me siento cómodo trabajando con ese diseño metodológico por una sencilla razón, porque no lo conozco. Era la primera vez que lo escuchaba. Antes de ayer, primera vez, jamás lo había escuchado. Entonces, es algo con lo que no me siento cómodo como director de tesis. Ahora, pues le acepto la invitación a él de poder leer, de poder documentarnos, de poder buscar, de poder comprender para hacer un proceso. Y le decía, pues bien, ahora acepta también el reto de que vas a tener que defender, porque lo más probable es que al igual que yo, de pronto tus evaluadores no se sientan familiarizados con el método. Entonces vamos de alguna manera a ir defendiendo, a ir redactando de la mejor forma el diseño. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que todo esto que estamos haciendo aquí va a estar sujeto a las características institucionales, a las características eh, eh, paradigmáticas, metodológicas, teóricas que nosotros decidamos. Comenzamos. Comenzamos con prompt número uno, definimos las orientaciones, definimos la postura epistemológica, paradigmática, metodológica, teórica, definimos algo de contexto, damos una instrucción clara, actualizamos la memoria de la inteligencia artificial para que ella entienda que esto va a ser transversal en toda la conversación que vamos a tener y que esto define el tono. Tercero, creamos o identificamos el objeto de estudio desde una postura preliminar teórica. Si esta investigación fuera cuantitativa, el PRON número 3 tendría relación directa con las variables. Como estamos en una investigación cualitativa, tiene relación directa con las categorías. ¿Sí? Eh, Seguidamente definimos un conjunto de estadísticas, ¿sí? Que nos permitió definir una estructura preliminar que pueden ser apartados explícitos o pueden ser estructuras implícitas. Sus apartados explícitos, que, porque algunas universidades lo permiten, no todas, que la descripción del problema, tiene descripción del problema y aparece, por ejemplo, 1.1, descripción del problema, 1.11, por ejemplo, manifestación de es un subtítulo alusivo o referente a lo que se está abordando. Hay universidades que lo permiten, ¿sí? Hay otras universidades que dicen que no, que definitivamente tiene que ser en un discurso fluido. Entonces yo no voy a decir que quien lo permite está mal y tampoco voy a decir que quien no lo permite no está mal. Estoy diciendo que son temas de forma, son temas de estilo. Lo que sí es importante en la descripción del problema es que no se presente el problema de manera aislada, que es el error que sí vemos en muchas personas, que describen el problema y entonces comienzan a describir. Voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el uso de inteligencia artificial para favorecer las competencias interculturales en las enseñanzas del inglés. Entonces resulta que en la descripción del problema comienzan unos párrafos a hablar de cómo se manifiesta el problema del mal uso de la inteligencia artificial en el aula de clase. Por otra parte, la manifestación del problema de cómo la enseñanza del inglés está descontextualizada del territorio de la cultura. Y finalmente terminamos de pronto conversando sobre las deficiencias en el contexto pues, rural, por poner un ejemplo, porque la investigación se hace en un contexto rural. Pero estas tres categorías, uso ético y cognoscente de la inteligencia artificial, las competencias interculturales, la enseñanza del inglés y la ruralidad, en la descripción del problema no dialogan y no se presenta como un problema que religue o que integre
esto de manera concreta. Otro error común en la descripción del problema es cuando comenzamos a dar vueltas en la misma descripción. La idea la abordamos, decimos, no, hay problema de conectividad y más adelante hay problema de conectividad y más adelante hay problema de conectividad. Es decir, comenzamos a repetir las mismas ideas y más cuando utilizamos la inteligencia artificial. Ojo con esto, porque hay personas, yo era una de ellas, que cuando utilizaba la inteligencia artificial y la universidad me decía, vea, la descripción del problema debe tener mínimo 3 cuartillas, máximo 5 cuartillas. Hablemos unas 3.000 palabras, ¿sí? Máxima 3.000 o 4.000 palabras. Ok. Entonces resulta que cuando estoy haciendo el problema, digo, describe el problema en 3.000 palabras, pero no la he alimentado lo suficiente, no la he orientado lo suficiente como para que tenga la suficientemente información para abordar las 2.000 palabras. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Va a comenzar a llenar con, con redundancias, con, ¿cómo podríamos decir? Como con repetideras, como con superposiciones de informaciones, y eso va a erosionar la manera en cómo estamos describiendo el problema. ¿Ok? Entonces, cuando ya llegamos a la descripción del problema, nosotros lo hicimos así. Ayer llegamos hasta la descripción del problema y tuvimos esto. ¿Sí? A nosotros nos generó esta descripción del problema completamente en un discurso fluido, ya desde una perspectiva sociocrítica humanista, la investigación se inscribe en el análisis de la dinámica relacional de emergente, escuela. Yo les presentaba esa estructura, aquí está el prompt, ¿sí? Ustedes tienen que leer, hacer evaluación de la respuesta, están o no de acuerdo, si existe o no existe, si existe o no repite datos. Lo más probable es que en esta respuesta no se repitan ideas. ¿Por qué no se repiten ideas? Porque yo más que pedirle que redacte, por ejemplo, eh, eh, le he dado suficiente información. Por ejemplo, aquí tenemos más de 20 fuentes y lo más probable es que sean suficientes para cubrir 16 párrafos. ¿Ya? Sin embargo, debo leer. Si encuentro duplicados en la información, pues entonces subsanaré. ¿Ok? Hasta ahí llegamos el día de ayer. Vamos a continuar. ¿Sí? Vamos a continuar en el día de hoy. Hoy vamos a hacer algo muy interesante. Vamos a hacer la matriz de consistencia o pues nosotros le llamamos acá matriz integradora del proceso investigativo. Responde al mismo principio. Es una matriz donde se estructuran los elementos relevantes. No es que no se haya tenido en cuenta de manera inicial. Claro que se tuvo en cuenta, porque definimos ciertos aspectos para tenerlo. Sin embargo, al hacerlo en este punto, después de haber hecho un análisis del problema, pues la inteligencia artificial podrá tener ciertos elementos que nos ayuden a construir la pregunta y los objetivos. ¿Ok? Ahora, vamos a dar ciertas pautas que no busco, honestamente, no busco que se conviertan no busco que se conviertan ay, en una regla de oro y en una camisa de fuerza. No busco tampoco que decirles que no, siempre tiene que ser así, no, pero vamos a verlo acá. Entonces yo les decía a ustedes, la descripción del problema puede ser deductiva, ya sea general o particular, ¿sí? Manifestando en un diálogo organizado cómo se manifiesta el problema a nivel internacional, regional, ¿sí? Eh, eh, de manera organizada o hacerlo de manera inductiva. Ya esto se lo expliqué en una clase anterior. Pues esto es un tema de análisis. Vamos a pasar esto. Este es cuantitativo, vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá, vamos a dejarlo acá. Vamos a pasarlo de manera cualitativa. Vamos a irnos a ejemplos cualitativos. ¿Ok? Vale. No, este es cuantitativa, 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 cuantitativa. Este es cualitativo.
¿Cuál de todas? Perfecto. Vale, te vamos a hablar de la pregunta de investigación, ¿ok? Que es fundamental. Bien, como quiero construir preguntas apoyándome en inteligencia artificial, antes de decirle a la inteligencia artificial, construyeme la pregunta de investigación, lo que podemos hacer es comprender cómo se estructura una pregunta de investigación. Ahora les voy a presentar una técnica de redacción de preguntas. No pretendo de que sea la única y que si no es así está mala la pregunta, ¿no? Pero desde mi experiencia y desde lo que hemos estado trabajando, esta estructura al menos integra los elementos base que tiene que tener una pregunta, sobre todo a nivel de maestría o de doctorado, ¿ok? Entonces, por ejemplo, una pregunta que debe tener, ¿sí? Tiene que tener un componente. ¿Qué es el componente de pregunta? Hombre, que comience con un signo de interrogante, que termine con un signo de interrogante y que comience con una composición de pregunta. Si yo pregunto sin composición, lo más probable es que sea una pregunta no metodológica. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿Colombia puede clasificar al Mundial? Él ya clasificó. Ah, va bien. ¿Colombia puede ganar el Mundial 2026? Si bien es cierto, es una pregunta, no es una pregunta metodológica o no es una pregunta de investigación, dado que su respuesta lo más probable es que nos lleve a un sí o a un no. Estoy diciendo, estoy preguntando, ¿Colombia puede ganar el mundial? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, esa pregunta lleva de manera implícita una respuesta dicotómica. Sí puede ganar, no puede ganar. En ningún momento está condicionando a que quien te responda de una forma determinada. Por esa razón, las preguntas metodológicas requieren tener composición. No es lo mismo decir de qué manera Colombia podría ganar el mundial o cómo Colombia podría ganar el mundial. ¿Qué acciones debería hacer Colombia para ganar el mundial? ¿Cuáles son las principales fortalezas que Colombia tiene para ganar el mundial? Si nos damos cuenta, al incorporar una composición, la pregunta deja de ser una pregunta simple de predominancia dicotómica y pasa entonces a ser una pregunta compleja, ¿sí? De predominancia abierta, ya sea descriptiva, ya sea explicativa, ya sea correlacional, ¿sí? Ya sea exploratoria, ya sea emancipatoria, ya sea sociocrítica, ya sea interpretativa, ¿ok? Entonces, la pregunta siempre tiene que tener un componente. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Sí? Dos, la pregunta debe tener las categorías principales. Oiga bien, principales. Y por eso fue que hicimos el ejercicio de definir las categorías antes de construir la pregunta. ¿Sí? Entonces, aquí tengo las categorías. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en este documento, tengo tres categorías: percepciones limitantes, praxis reactivas, ¿sí? Y dificultades formativas. ¿Ya? ¿Ok? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva de alguna manera a sistematizar las estructuras o las subestructuras de esta categoría. ¿Por qué lo digo? Porque suele pasar que entonces, por ejemplo, vemos pregunta que dice, ¿de qué manera una estrategia de gamificación ayuda, ¿sí? A mejorar el desempeño? Acá ayuda a mejorar eh, eh, el desempeño cognitivo, procedimental y actitudinal. Entonces vemos que comenzamos a saturar la pregunta de categorías o de variables en el caso de las investigaciones cuantitativas. Por eso es importante que sistematicemos, ¿sí? Entonces, a la medida que yo pueda sistematizar, eh, estas, las categorías que se van a ver de manera explícita van a ser importantes. Por ejemplo, imaginémonos que yo ya en mi investigación quiero transformar las percepciones limitantes de profesores y maestros con respecto a estudiantes con deficiencias académicas y disciplinarias recurrentes
¿ya? Y las prácticas reactivas de tanto de padres como de acudientes como de docentes. Y yo puedo decir, hombre, perfecto, lo que pasa es que yo quiero desarrollar una estrategia, ¿sí? Yo quiero diseñar una estrategia eh, metaformativa familiar o metaformativa eh, basada en inteligencia artificial, en inteligencia emocional para mejorar las dificultades formativas en estudiantes con dificultades recurrentes. Entonces, de alguna manera puedo decir que esa estrategia metaformativa lleva de manera implícita las percepciones, van a ser unas subcategorías de esa categoría, ¿sí? Y también lleva implícita las actitudes o las prácticas tanto de los docentes como de los padres de familia. Entonces ya tengo mi primera categoría, que sería metaformación, que más adelante ya la vamos a ver, que sería la categoría principal, subcategoría percepciones limitantes, eh, praxis reactivas y seguidamente vamos a tener las subcategorías que serían percepciones de padres de familia y vamos a tener las dimensiones propiamente de estas y podremos sistematizarlo. El objetivo es que cuando vamos a hacer la pregunta, aquí tienen que estar son las categorías principales, ¿sí? Se recomienda que mínimo aparezcan dos categorías, ¿sí? Y por lo mucho, tres categorías, y no sé si de pronto el proyecto lo amerite, unas cuatro categorías, pero ya para mí serían muchos. O sea, para mí sería entre dos o tres categorías para que la pregunta quede de manera eficiente, quede redactada. Así que si tenemos muchos elementos suelticos, yo quiero que él sea creativo. Por ejemplo, yo quiero que el estudiante, pues, de qué manera una estrategia o de qué manera un modelo pedagógico basado en interculturalidad favorece la creatividad, la criticidad, el análisis. No. Me di cuenta que un autor habla sobre pensamiento superior y el pensamiento superior lleva implícito seis niveles. Recordar, comprender, analizar, aplicar, criticar y crear. Entonces ya yo veo que lo más probable es que mi categoría principal sea pensamiento superior, ¿sí? Y no tengo que estar mencionando los seis elementos que componen el pensamiento superior. Entonces, es importante que sistematicemos, que vayamos directamente con la sistematización de nuestras categorías a la hora de la construcción de la pregunta. Recordemos que la matriz que hicimos es una matriz preliminar. No significa que ya es rígida, de ahí no. Podemos ir evolucionando esas categorías, dándole forma hasta que nuestro proyecto pues, se vaya consolidando mejor. Sin perder, obviamente, o hacer cambios muy bruscos o intentando pues, cambiar literalmente de objeto de estudio porque se nos daña todo lo que hemos hecho anteriormente. Entonces tenemos componentes, categorías, evidencia del enfoque. Para mí es muy importante que existan elementos en la pregunta que den cuenta del enfoque o del diseño metodológico. Y finalmente, el contexto como categoría moderadora o como categoría, digo categoría moderadora porque termina siendo el contexto un elemento que termina influyendo en el análisis de los datos. ¿Ok? Entonces, de esta manera, vamos a poner un ejemplo. Tengo un proyecto donde la categoría uno son estrategias metacognitivas, ¿sí? Y la categoría 2 habilidades investigativas. Es decir, en nuestro estudio queremos abordar o desarrollar desde una investigación cualitativa, por ejemplo, sociocrítica, queremos trabajar eh, algo que nos permita co-construir con la población unas estrategias metacognitivas que favorezcan las habilidades investigativas. Recordemos que como son categorías, tienden a ser bidireccionales, son interdependientes. ¿Sí? Las estrategias metacognitivas de alguna manera generan cierto tipo de, no le quiero decir incidencia, pero sí influye, por decirlo así, en las habilidades investigativas y curiosamente las habilidades investigativas terminan influyéndose en las estrategias metacognitivas. Vamos a ver cómo queda la pregunta con esta estructura. ¿Cómo se manifiestan componentes? ¿Cómo se manifiestan las percepciones e imaginarios de los estudiantes? Lo que pasa es que esta no es la pregunta de...
Esta no es la pregunta de acá. Vamos a hacer esta. ¿Ok? Aquí sería ¿cómo? Este, no, este es fenomenológico. Entonces vamos a modificar. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Eh, vamos a poner aquí, ¿cómo se transforman, ¿sí? Las dinámicas, cómo se transforman las dinámicas asociadas a las habilidades investigativas en docentes de la Universidad de Córdoba, por ejemplo, a través de, a través de, eh, de la construcción participativa de una estrategia metacognitiva. ¿Cómo se transforman? Vamos a quitar esta de las dinámicas. Las habilidades, vamos a, siempre la eficiencia. Entre más corta sea la pregunta, lo más probable es que pueda ser eficiente, siempre y cuando pues tenga todos los elementos. Vamos a ver si tiene todos los elementos que hemos platicado. Entonces, por ejemplo, veamos. Componente. ¿Cómo? Aquí tengo primer componente. La pregunta comienza con interrogante, termina en interrogante y comienza con un cómo. O con un de qué manera, por ejemplo. ¿Sí? Perfecto. Categoría 1. Veamos a ver, aquí tengo habilidades investigativas. Aquí tengo categoría 1. Ya la ubiqué. Categoría 2. Estrategia metacognitiva. ¿Sí? Aquí está. Contexto. En docentes de la Universidad de Córdoba. ¿Ok? Y ahora viene evidencia del enfoque. Entonces, aquí hay palabras. Aquí hablo de transformar. Ya esto me pone que la investigación va a ser sociocrítica de carácter emancipatorio. Esta palabra me lleva a pensar en una investigación-acción, una investigación-acción educativa, una investigación-acción participativa. Lo más probable es que me lleve a investigaciones de corte cualitativo, ¿sí? A través de la construcción participativa. Entonces, esto es evidencia de enfoque. Entonces, si alcanzamos a ver, tenemos claramente cómo la pregunta integra todos los elementos. Si yo tengo claro esto y lo comprendo, yo puedo diseñar un prompt, ¿sí? Que al reconocer esta estructura les pueda decir a la inteligencia artificial la forma en la que necesitamos que construya la pregunta, ¿sí? La manera en cómo construye la pregunta. Ahora quiero hacer una aclaración. Por eso utilicé los símbolos más, ¿sí? Recordemos que en la matemática, la adición o una de las reglas matemáticas de la adición es que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, por ejemplo, vamos a intentar, porque vamos a ver que de pronto hay personas que lo redactan en un orden diferente. ¿Sí? Entonces, hay personas que de pronto lo redactan de qué manera. ¿Sí? Una estrategia, una estrategia, una estrategia, de qué manera la construcción participativa de estrategia, la construcción participativa de una estrategia metacognitiva eh, transforma las habilidades o mejora las habilidades o favorece. Recordemos que estamos en lo cualitativo. Podemos utilizar, el objetivo no es demostrar, por eso, aunque puedo utilizar mejorar, pero no desde una visión empírica que busque validación, ¿sí?
O al menos no desde lo cuantitativo, ¿sí? Pero cómo transforma, cómo mejora, cómo favorece, serían de pronto verbos que podríamos utilizar. Sé que van a encontrarse con personas que no les gusta ciertos tipos de verbos y y es aceptable, aunque muchas veces están casados simplemente con unos verbos o tienen predisposición con algunos verbos. Y, y pues bien, yo siempre le digo a las personas que de pronto llegan a buscar asesoría, le digo, mira, no te vas a poner a discutir con tu director de tesis. O sea, yo digo, lo peor que puede hacer es que te pongas a discutir con tu director y que logres eh, atender la mayor recomendación que puedas y que defienda lo que realmente debes defender, ¿sí? Habrán cosas en las que definitivamente no podemos modificar, porque si lo modificamos, representaría cambios muy drásticos a lo que ya tenemos y no vamos a retrocedernos. ¿Ok? Entonces yo le digo, defienda, o sea, reserve su defensa a aquellas cosas que no son negociables del trabajo que usted ha hecho. Pero si a mí me piden, no, que no me gusta favorecer y usted puede buscar un sinónimo que deje contento al director, pero que no transforme ni modifique lo que está allí, hágalo. Todas esas recomendaciones de estilo, de forma, yo particularmente le digo, si usted puede atenderlas, atiéndalas, ¿sí? Pero ya, cuando definitivamente hay aspectos, ¿sí? Que merecen ser defendidos, ahí sí justificar y argumentar. ¿De qué manera la construcción participativa? Esa es mi manera de pensar. Tampoco pretendo que sea una verdad absoluta. ¿De qué manera la construcción participativa de una estrategia metacognitiva, vamos a poner aquí, favorece, aunque de pronto a algunas personas no les pueda gustar, favorece el desarrollo de eh, habilidades investigativas en docentes de la Universidad de Córdoba? ¿Ya? Entonces, si lo analizamos a la óptica o a la luz sí, a la óptica y a la luz de lo que ya tenemos, vamos a encontrarnos que tenemos los mismos elementos. Entonces, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, tenemos composición, ¿de qué manera? La construcción participativa, categoría 1. No, estrategia metacognitiva, categoría 1. Habilidades investigativas, categoría 2. Y contexto, ¿vale? Perfecto. Categoría 3. ¿Sí? Y evidencia del enfoque. Tenemos la estructura. Ahora, si me preguntan a mí, profe, ¿cuál de estas dos usted prefiere? Con el tiempo, yo antes redactaba mucho con esta segunda opción que estaba abajo, pero últimamente eh, he sentido cierta afinidad más con la de arriba, con la primera. ¿Por qué razón? Porque si lo analizamos con lupa, aunque las dos tienen las estructuras metodológicas y técnicamente podrían incluir, su redacción podría estar haciendo más énfasis en algo. Entonces, la segunda quizás de pronto podría interpretarse como en un énfasis a la intervención, mientras que la segunda está haciendo un énfasis a las transformaciones en los resultados, ¿sí? Entonces aquí, de alguna manera está. Voy a decir algo, porque vuelvo y repito, y les pido que me excusen, pero es inevitable para mí no tener en mi cabeza tantas formas de investigar según muchas universidades en Latinoamérica. Entonces, aquí les voy a decir algo que me ha tocado reconocer en ciertas culturas investigativas que quizás no están de acuerdo, no van muy alineadas a cómo yo trabajo, pero me ha tocado no solamente identificar, sino respetar, ¿sí? Y es que, por ejemplo, en nivel doctoral me he encontrado con un par de universidades que cuando llevamos la pregunta con esta estructura, de manera directa nos dice, esta pregunta se limita a la intervención y estás en una tesis doctoral y tienes que hacer énfasis en la teoría.
y de manera casi forzosa, entonces exigen que de manera explícita quede el derivativo teórico de manera central, tanto en la pregunta como en el objetivo. ¿Ya? Entonces termina generando preguntas como qué tipo de teorías emergentes se derivan de las transformaciones de las habilidades investigativas a través de unas estrategias metacognitivas. ¿Ok? Entonces, ya allí toca a veces incluir algunas cosas. Yo considero, de manera muy personal, que estoy de acuerdo con lo que dice la universidad. A nivel doctoral, el eje central tiene que ser las teorías emergentes, la construcción teórica de la investigación. Eso es lo que distingue una tesis doctoral de cualquier otro nivel de formación. Es decir, los aportes teóricos que se derivan de esa investigación, el producto de innovación, los vacíos que la tesis llena desde el punto de vista disciplinar, metodológico y teórico. Eso, eso yo estoy de acuerdo. Lo que de pronto no estoy como tan de acuerdo es que esté de manera explícita en los objetivos. Más aún porque hay un método en particular que lo exige, que es la teoría fundamentada. Entonces, a mi parecer, desde mi perspectiva, cuando yo a veces me encuentro con una pregunta y un objetivo que dice, por ejemplo, construir teorías emergentes a partir de ta, o que construir teorías sustantivas, o desarrollar teorías sustantivas, para mí es inevitable que cuando yo leo esa pregunta y ese objetivo, de alguna manera siento que quizás la investigación se va hacia teorías fundamentadas, ¿sí? Se va hacia un método de teoría fundamentada. Pero ya, como les he dicho anteriormente, son culturas investigativas, son formas de pensar, son paradigmas culturales. Digo culturales porque quizás de pronto no vamos a tener un libro que quizás de pronto, y van a haber libros que nos dicen cómo hacer una pregunta de investigación, pero debe centrarse precisamente en los aspectos metodológicos y reconociendo que según el método, estos elementos deben experimentar ciertas transformaciones. Vale, entonces me comentan cómo vamos hasta aquí para hacer ya la práctica o se me están aburriendo. ¿Se está comprendiendo? Porfa, me comenta. Vale, ok, ok, perfecto. Dice Jenny, profe, ¿ha realizado asesoría de tesis doctoral? De arte propiamente no, honestamente no, no he tenido el placer de trabajar, pero sí he hecho, he tenido hasta tesis de derecho, con eso les digo. Eh, en una oportunidad pues me pidieron que interviniera, pues sobre todo porque la categoría era sobre el uso de inteligencia artificial y pues bien, habían ahí como yo era como el tutor y había un cotutor y el cotutor abordaba el tema de derecho y yo abordaba el tema metodológico y el tema de inteligencia artificial que era parte de la investigación. ¿Ya? Ok. Vale, Luis Fernando me dice, profesor, ¿qué es el estado del arte? Pues bien, eh, vamos a hacer dos distinciones aquí, o sea, como metodología de la investigación, que es el estado del arte, y como apartado del informe de investigación, que es el estado del arte. Entonces, el estado del arte, como parte de un informe de investigación, eh, es aquel que se encarga de hacer una exploración rigurosa y sistemática de lo que se ha investigado con respecto al campo de estudio de la tesis. ¿Sí? Y quizás de pronto usted dirá, profe, pero eso no es lo que hacen los antecedentes investigativos. Sí. Profe, eso no es lo que hacen los referentes de investigación. Sí,
porque resulta que el estado del arte en muchas universidades termina siendo la manera en cómo se les cita o en cómo se refieren a ese elemento o a ese apartado de la investigación que se encarga de explorar de manera sistemática. Ahora, aquí tengo una crítica grandísima para todos los que están aquí de pronto escuchándome, y es que a mí me fascina llamarle estado del arte y no antecedentes investigativos. ¿Por qué razón? Porque, eh, y no digo que, que llamarle antecedente investigativo debería reducir el apartado simplemente a mencionar de manera enciclopédica lo que se ha investigado. No, sino que cuando hablamos del estado del arte, eh, uno se siente muy comprometido a la metodología interna del apartado. Entonces, una de las cosas que yo le digo a la gente que le dirijo tesis, ojo, que ya sean los antecedentes investigativos, porque la universidad le llama antecedentes investigativos, o universidad le llaman referentes investigativos, ¿sí? O le llaman estado del arte, no importa cómo le quieran llamar en las universidades, deben entender que ese apartado debe tener su propia metodología. Entonces, en el primer o en el segundo párrafo, los dos o tres primeros párrafos del estado del arte debería estar consignada la metodología del estado del arte. Por ejemplo, el presente estado del arte se desarrolló desde una revisión sistemática que partió según, por ejemplo, eh, Deiber, que es un autor que habla sobre tres elementos para hacer revisión sistemática, que uno es, hombre, revisar las palabras claves, indicación en bases de datos, con los comandos con los cuales hicieron la exploración de las bases de datos, qué criterios tuvieron en cuenta para seleccionar y rechazar las investigaciones que encontraron. Es decir, esos tres párrafos son muy importantes para comprender, para decir que no fue un evento arbitrario de simplemente buscar de manera desordenada en las bases de datos que no, sino que hicimos un proceso riguroso. ¿Sí? ¿Sí? Eh, Vamos a buscarlo. Voy a ponerles un claro ejemplo de esto, aunque sé y reconozco que, y para cerrar el paréntesis. ¿Sí? Vamos aquí voy a ponerlo con mi tesis. Voy a buscar mi tesis doctoral. Ustedes la tienen ahí en el material de apoyo. Vamos a buscar aquí currículo del hogar. Vamos, por aquí tengo. Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, en mi investigación, yo a ese apartado le llamé entramado investigativo y estado de la cuestión. Una de las cosas que me fascinó de esta universidad era la libertad creativa que nos daban para poder redactar. Es decir, la tesis terminaba convirtiéndose más como en un libro. Entonces, este capítulo era el capítulo yo le llamé entramado investigativo estado de la cuestión. Llamaba la libertad creativa que nos daba. Entonces, miren cómo comenzaba este apartado. Este primer capítulo responde a un estudio bibliográfico descriptivo centrado en la revisión de textos especializados, tesis doctorales, artículos científicos y trabajos de investigación sobre las categorías currículo emancipatorio, currículo del hogar, práctica formativa y formación integral. La revisión de literatura realizada se desarrolló haciendo una adaptación de las etapas de análisis propuestos por Deiner y Treifeld. De esta forma, se asumieron tres grandes etapas que posibilitaron identificación de selección de bases de datos, selección de evaluación de estudios y análisis de síntesis. Para la ubicación de la investigación en estado de cuestión se diseñó un entorno virtual de consulta. ¿Qué bases de datos busqué? ¿Qué palabras clave utilicé? ¿En qué idioma lo hicieron? ¿En qué rango estuve trabajando y justificar ese rango de trabajo? ¿Sí? Para entonces ya comenzar a presentar las investigaciones que había explorado. Y esas investigaciones terminaron hablando y dialogando entre ellas. Entonces, de esta manera, te respondo lo que es un estado del arte. Un estado del arte es un proceso sistemático, ¿sí? De hecho, hay tesis que son estado del arte, como hay artículos que son de revisión sistemática que de alguna manera responden al estado del arte, o sea, que se ha investigado sobre.
un tema en particular. Sí, hacer un sondeo, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Perfecto. Ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, ya exploramos el tema de los objetivos, vamos a explorar ahora el tema. eh, Ese es el objetivo. Vamos a explorar ahora, no, esa era la pregunta. Vamos a explorar el objetivo. ¿Ok? Pues regálame acá un segundito. Entonces vamos a ver. Perfecto. Ok. Entonces, aquí vamos. De la pregunta de investigación sale el objetivo general. ¿Ok? Vamos a poner aquí la pregunta de investigación. ¿Vale? Y vamos a llevarnos esto y esto. Vamos a llevárnoslo para acá. ¿Ok? Perfecto. Así de esa misma forma podemos redactar el propósito o el objetivo de la investigación. Eh, en Latinoamérica es muy común ver que hoy día, cuando estamos hablando de investigaciones cualitativas, se refieren a propósito y no a objetivo. ¿Por qué, profesor? Porque, y yo defiendo y aplaudo eso, definitivamente me parece algo muy bueno, y es que, eh, y lo decía Paulo Freire, eh, la palabra de alguna manera genera transformación, ¿sí? Y genera apropiación social de las nuevas realidades que se construyen. Y sí soy un fiel convencido de que la manera en como, cómo nos expresamos influye en cómo pensamos. Entonces, sí es bueno que cuando hagamos investigaciones cualitativas, cada vez más nos apropiemos de un lenguaje cualitativo. Por ejemplo, si ustedes leen literatura de los 2010 para atrás, 2004, 2005, 2010, 90, 95, 98, de 1980, del 2010 para atrás usualmente, vamos a ver que muchos libros de metodología de la investigación cualitativa hablan de muestreo cualitativo, hablan de muestras cualitativas, ¿sí? Hoy en día ya hay muchos términos que según el paradigma y el enfoque que estemos utilizando, transforman la manera en cómo nos referimos a quienes están con nosotros. O sea, si yo estoy tratando una investigación sociocrítica donde se supone que estoy viendo a la población como co-investigadora, pues no es bueno que le digan la muestra, o sea, la población participante. Si estoy en una investigación fenomenológica, entonces los informantes, ¿sí? El grupo base, el grupo de trabajo, ¿sí? La asamblea de campo, habrán términos con los cuales nos podamos referir. Y aquí es donde muchas veces eh, uno tiende a intentar respetar eh, ciertas observaciones. Y me he visto, y en plena defensa he estado, donde el evaluador le dice, no, pues una de las cosas que no me gustó es que tú te refieres a población. Y en las investigaciones, pues estamos hablando de grupo base. Entonces, eh, no quiero minimizar la observación, pero creo que hay muchas cosas más que podríamos ver y, y respetar la manera en la que de pronto el investigador, ¿cierto? Es como el tema de las técnicas, el tema de las técnicas. Entonces, que muchos evaluadores están cualitativos, están encasillados en la entrevista, grupo focal, diario de campo, ¿sí? Eh, asamblea, pero cuando uno está en una investigación sociocrítica y uno entiende
que la persona se empapó del método, me he encontrado con tesis maravillosas en las que decía, profesor, utilicé una técnica que se llamaba eh, el café del mundo. Y yo decía, wow, ¿en qué trata la técnica? El café del mundo es una técnica que incorpora conversaciones interculturales, basándonos en que en la cultura colombiana se toma mucho el café, entonces era una invitación a tomar café con la población, salía la galleta de limón, salía la galleta de esto. Entonces, aquí es donde los investigadores que todavía vienen desde una sombra positivista, con mucho terror, no logran comprender lo que el investigador social está desarrollando desde la naturaleza orgánica de la cultura. ¿Sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comprender que estamos haciendo una investigación cualitativa, una investigación humana, una investigación situada, territorial. Ahora, hay métodos de métodos dentro de la investigación cualitativa. Regáleme un segundo. Qué pena con usted. Entonces, desde este punto de vista, para cerrar la idea de las técnicas, ahora, ¿cuál va a ser el desafío del investigador? Pues estructurar la técnica, darle nombre a la técnica, eh, operacionalizar o sistematizar el desarrollo de la técnica, poder validar, y vuelvo que utilizo un término validación desde la cultura investigativa, porque la investigación es cualitativa más que validar el instrumento como lo hacían de manera psicométrica las investigaciones cuantitativas. Lo que buscamos eh, en una investigación cualitativa es recibir retroalimentación de expertos más que una validación. En las investigaciones cualitativas, si somos fieles a las dinámicas, a las dinámicas, estaríamos hablando de una retroalimentación de expertos y de una legitimación de la técnica con la población participante. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos. Entonces, hay términos como propósito que se han ido incorporando en la literatura del 2010 para acá, donde ya autores, entonces ya no hablan de muestras, sino que hablan de otro, se refieren a otro tipo de términos en las investigaciones colectivas para referirse a la población. Ya no hablan de objetivos, sino que hablan de propósitos, ya no hablan de hipótesis cualitativas, sino que ya están hablando, por ejemplo, de premisas, ya no se hablan sino de sensibilizadores. Entonces ya hay otro diálogo con el que se percibe el diseño de la investigación. Los propósitos podríamos sistematizarlo en, en cuatro, en cuatro elementos que serían como preguntas que deben responderse de manera interna en el objetivo. O sea, el objetivo debe responder al qué de la investigación, al cómo de la investigación, al para qué de la investigación y al la quiénes. Nuevamente, hemos utilizado la adición, por tal motivo, podríamos decir que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, de esta manera, la pregunta general, lo que hacemos es comenzar con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, eh, vamos a diseñarlo de esa manera. Voy a coger, va a ser más sencillo hacerlo con esto. Ya vamos a poner ahí. Entonces, construir, construir, construir participativamente una estrategia metacognitiva, ¿sí? Que favorezca
El desarrollo de las habilidades investigativas en docente en la Universidad de Córdoba. Vale. La actitud y el desarrollo. Aquí. En docente y estudiante. Bueno, entonces, vamos a ver. Lo que hicimos fue cambiar breves cosas de la pregunta y tenemos. ¿Qué quiero? Construir participativamente, ¿sí? ¿Sí? Una estrategia. Eso es lo que quiero. ¿Cómo? De manera metacognitiva. ¿Sí? Ese es el elemento. ¿Para qué? Para favorecer la actitud y el desarrollo de habilidades investigativas. ¿En quiénes? En docentes. Bien, entonces, no es una pregunta, no es un verbo, no es un objetivo largo. Entonces, aquí tenemos cómo cumple los cuatro elementos. ¿Ya? Los cuatro elementos ahí se debe ver reflejado. ¿Qué, cómo, para qué y a quiénes? ¿Ya? Quien me enseñó esto en su momento me dijo, Ever, un objetivo general es un carro de cuatro llantas. La llanta del qué, la llanta del cómo, la llanta del para qué y la llanta de la quién. Es un carro que le falta una llanta, no te va a andar. Entonces, se lo aprendí muy bien ese profesor y muchos años después estoy aquí compartiéndoselos a ustedes. Entonces, esto nos permite de pronto ir y repensar precisamente esto. Los verbos tienen que tener mucha afinidad con, con con el método que vamos a utilizar, ¿ok? Vamos aquí, ya nos vamos a ir a la práctica. Ya nos vamos a ir a la práctica. ¿Cómo vamos? Preguntas hasta el momento. Sí, sí, tienen toda la razón. El verbo tiene que estar en infinitivo. De hecho, yo lo dije verbalmente, pero cuando lo redacté no lo hice. Construir participativamente. O en este caso, co-construir y quitamos el participativamente. ¿Ya? Preguntas. Sí, sí, Robert, tienes toda la razón. De hecho, yo lo mencioné, dije, verbo infinitivo, pero vine y finalmente terminé eh, no poniendo el infinitivo. Sí, completamente. Sí, 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 tienes toda la razón. Vale, ok. Aquí me hablan del título de la investigación. ¿Sí? Sí. Para mí el título son categoría uno más categoría 2 sobre contexto. En este caso, pues es la manera como yo redacto los títulos. Por ejemplo, en este caso serían estrategias metacognitivas para el desarrollo de habilidades investigativas en docente universitario. O sea, ahí, pues yo no me complico, o sea, sistematizo la redacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, título, por decirlo así, yo pondría título vendría poniendo, por ejemplo, en este caso, categoría uno más categoría 2 las categorías que tengas, obviamente, sobre contexto, sobre contexto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos estrategia, con- categoría uno sería entonces estrategia metacognitiva, ¿sí? Eh, y, y el desarrollo de habilidades investigativas en docentes universitarios, por ejemplo. Y aquí donde viene también aspectos culturales. Entonces vemos personas, universidades que dicen, no pueden mencionar la universidad, no pueden mencionar la institución, tienes que hablar de manera general. Entonces, pues ya ahí, según la universidad en la que ustedes están, mencionarán o no mencionarán de manera explícita la universidad, ¿sí? Entonces ahí estamos. Vuelvo y repito todo lo que he dicho. No pretendo que esto sea
una verdad absoluta, que tiene que ser de esa manera, que, que si no es así está mal, no, es una técnica de muchas tantas que pueden encontrar, ¿ya? Bueno. Sí, usualmente, según las universidades, tiende a estar entre 20 palabras a 25 palabras. Pero en este caso, mire, cuando uno es así de concreto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ni siquiera llega a las 10 palabras, ¿sí? Vale, sí. Entonces, ahí lo tenemos. Algo que quiero compartir con ustedes, sobre todo si aquí en clase están personas del campo de la educación o investigadores del sector de la educación, quiero hacerles un comentario, sobre todo cuando quieren utilizar inteligencia artificial para construir los objetivos. Hay personas que les he escuchado decir que utilizan la taxonomía de Bloom para sacar los verbos. Ahora, quiero que presten mucha atención a lo que voy a decir, porque me estoy metiendo de pronto en algo muy cultural, pero tengan mucho cuidado. Para los que no saben de qué estoy hablando, y para quienes sí saben, permítanme explicarle por qué hago la observación. La taxonomía de Bloom es una taxonomía que se utiliza en educación. La palabra taxonomía implica clasificación. Y Bloom, Benjamin Bloom, hizo una clasificación del aprendizaje. No tiene nada que ver con diseños metodológicos. Ahora, la gente se confunde porque nosotros encontramos muchos recursos que, basado en la taxonomía de Bloom, nos presentan un dossier de verbos. Entonces, yo sé que muchas personas cuando dicen, yo saqué mi verbo de la taxonomía de Bloom, lo que están diciendo es que se fueron a un documento de taxonomía de Bloom donde presentaban, según la clasificación de Bloom, presentaban una cantidad de verbos y esos verbos les permitió buscar uno que de pronto les sirviera para su investigación y le terminó sirviendo su investigación. Eso no tiene discusión. Buscaron, habían 200 verbos, usted estuvo viendo los verbos, encontró uno que le gustó, lo puso y le sirvió. Ahí está bien. Lo que no está bien es que confundamos una cosa con otra. Bloom no tiene verbos. La taxonomía de Bloom no son verbos. La taxonomía de Bloom es clasificación. Y cuando nos referimos a la taxonomía de Bloom, nos referimos a 6 niveles de clasificación. Recordar, comprender, analizar, aplicar, evaluar y crear. 6 niveles de la taxonomía de Bloom. Ahora, ¿dónde está el problema? Que si usted le dice a la inteligencia artificial que construya los objetivos específicos y los saque de la taxonomía de Bloom, adivine qué va a hacer la inteligencia artificial. Va a superponer la taxonomía de Bloom sobre el método y va a asumir que la clasificación de los objetivos responde a la taxonomía de Bloom y no a las fases del método. ¿Sí me hago entender? Claro que usted puede tener un documento de taxonomía de Bloom y tener una cantidad de verbos, pero lo que es importante que ustedes tienen que entender es que ustedes tienen que construir su propia taxonomía en relación a las fases del proceso de investigación. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación cuantitativa, una investigación cuasi experimental y tengo 4 fases. Diagnóstico de pretest, grupo control, grupo experimental. Fase 2, diseño de la variable independiente, ¿sí? En este caso de la estrategia del modelo. Fase 3, implementación de esa estrategia en el grupo experimental. Y fase 4, evaluación intergrupo e intragrupo, ¿sí? Para hacer la comparación y la relación y los resultados. Entonces, al tener 4 fases que son propias del método,
Es una taxonomía. Es la taxonomía del método cuasi experimental, que te separa la investigación en diagnóstico, diseño, implementación y evaluación. Si yo le digo a la inteligencia artificial que me construya los verbos y que tome la taxonomía de Bloom, estamos confundiendo a la inteligencia artificial, sobreponiendo una cosa que no tiene nada que ver con la otra. ¿Sí? Entonces, es eso. Una aclaración muy importante porque hay gente que le enseñaron que puede apoyarse en la taxonomía de Bloom para sacar verbos. ¿Sí? Y vuelvo y repito, lo que pasa es que sobre Bloom hay muchos autores que han creado dosieres de verbos y que nos pueden servir para de manera manual yo buscar esos verbos y traerlos a mi investigación sin ningún tipo de problema. El problema está en que si yo voy a utilizar la inteligencia artificial y le digo que tome en cuenta la taxonomía de Bloom, la inteligencia artificial no va a buscar verbos. Usted le dijo que tuviera en cuenta la taxonomía de Bloom y va a tener en cuenta la taxonomía de Bloom para poder desarrollar los objetivos específicos. ¿Sí? Y ahí vamos a estar completamente afectando la lógica del desarrollo de los objetivos. Va. Entonces, vamos a hacer nuestra práctica. ¿Cómo se sienten con la clase? ¿Le está gustando o no? ¿Se entendió esto último de la taxonomía de Bloom? ¿Se comprendió? ¿Sí? Ok, perfecto. Vale. Entonces vamos a mandarles los siguientes prompts. Ok. Dice María, sentí que me regañaron. Con mucho cariño, María. ¿Oíste? Con mucho cariño, perdóname. Sí, pero es algo que lo menciono porque es algo que lo veo mucho. Entonces, para que vean. Ya voy a sacar el espacio antes que se acabe la clase de mencionarle las carpetas y esto. ¿Vale? Ok. Vamos a hacer los siguientes. Vamos a compartir aquí la carpeta. La carpeta no, vamos a compartir los prompts para hacer los siguientes ejercicios. ¿Ok? Para tomarnos una pausita acá. Te vamos por el prompt 7. ¿Sí? ¿Me entiendes? Entonces, el prompt 7, para hacer la taxonomía de verbos, imagínense qué vamos a hacer. Vamos a construir nuestra propia taxonomía de verbos. Vamos a construir nuestra propia taxonomía de verbos. Entonces le digo, considerando que la investigación es cualitativa, sociocrítica, investigación, acción participativa, o sea, es decir, no voy a mencionarle aquí a Bloom, no se lo voy a mencionar, porque confundo a la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces digo, y considerando los aportes de Falsborda, le digo, construye una matriz de la fase de la investigación de mi estudio, considerando los siguientes elementos. Fase, definición de la fase, regáleme un segundo. Entonces le digo, y construye una matriz de la fase de investigación de mi estudio, considerando los siguientes elementos. Fase, definición de la fase, características metodológicas de la fase, taxonomía de verbos asociados a la fase. ¿Sí? ¿Ya? No tengo que mencionar a Bloom por ninguna razón. Le digo, trata de integrar las fases en 4 fases. Esto es importantísimo, porque muchas veces la inteligencia artificial sobrepone las fases metodológicas a las fases técnicas de recolección. Entonces termina dándote 8 fases, 9 fases, y no vamos a salir con 8 objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es que solicite integrar las fases en 4 fases principales o macrofases de la investigación. ¿Ya? Pueden ser mínimo 3. Eh, que por esto podrían ser muy pocos. Y máximo 4 o 5. Ya.
Regáleme un segundito, que acá se me invadieron. Ok, ahí casi me mochan la cabeza con una espada. Sí. Entonces dice, las fases pueden tomarlas considerando. Ahora, yo le doy una recomendación. ¿Cuál es mi recomendación? Si ustedes leyeron al autor, en este caso a Falsborda o a Murcian Florian, o en una investigación, que es otra recomendación que yo hago, por ejemplo, busquen investigaciones del mismo método que se hayan hecho en la universidad en la que usted está estudiando, para más o menos ver, eh, porque se supone que pasaron por el mismo arbitraje, así que podría ser un buen referente de cómo hacer ese tipo de investigación en el contexto universitario en el que ustedes están. Entonces, de esta forma, yo les recomiendo que ustedes le digan las fases. En este caso, yo le pongo, las fases pueden tomarlas considerando. Primera fase, la investigación acción participativa, que es una investigación de carácter sociocrítica. Su primera fase tiende a ser fenomenológica, de comprensión. Comprensión o interpretación fenomenológica de la realidad sociocrítica asociada al problema. Dos, fundamentación epistemológica y teórica asociada a la categoría de transformación social. Sé que aquí varias personas me dirán, profesor, pero la fundamentación teórica es un insumo y no debería ser un objetivo específico. Sí, en cierta medida tienen razón, porque ustedes se están refiriendo al marco teórico de la investigación. Pero en este objetivo específico no estamos hablando del marco teórico. Estamos hablando de cómo la comunidad y el investigador negocian unos fundamentos, ¿sí? Y esos fundamentos se convierten en las bases, ¿sí? En esa, Falborda le llamaba a esto, eh, pues, una decodificación bidireccional entre el lenguaje popular y el lenguaje científico. Esa relación que existe, ¿sí? Entre las negociaciones, entre el saber vernáculo, lo del pueblo, lo de la gente, ¿sí? Y lo que dice la literatura. Entonces aquí el investigador también, y citando a Falborda, aplicando esa técnica de vulgarización técnica, lo que hace el investigador también es un ejercicio de decodificación, que ellos entiendan, eh, acercar el saber científico a la comunidad y legitimar el saber de la comunidad ante la comunidad científica. Por eso me fascina mucho la investigación acción participativa, porque pone en negociación dos mundos que usualmente están equidistantes, el saber popular con el saber científico. Y citando un poquito a un autor que se llama Juan Miguel González Velasco, que en muchos de su literatura y sobre todo en muchas de sus recomendaciones directas, él es mexicano, pero creo que está radicado en Bolivia hace muchos años, y él se mueve mucho en el paradigma emergente, en la transcomplejidad y en todo esto. Él decía, toda tesis doctoral, si no lo tiene de manera implícita, explícita, en el objetivo general, lo debe tener de manera explícita en los objetivos específicos. Así que de alguna manera este objetivo también busca responder a la creación de conocimiento nuevo frente a lo que se está desarrollando. ¿Ok? Por esa razón la pongo. Tercero, co-creación de las acciones hacia la transformación. Y cuarto, apropiación social de la transformación del conocimiento científico. Eh, entonces, esto lo hacemos desde una perspectiva de un autor. Podemos encontrarnos de pronto con Murcian Florian, que establece aproximadamente diversas fases de investigación sociocrítica, ¿ya? Entonces, ustedes ubiquen las fases de un autor en particular y preséntense a la inteligencia artificial. En este caso, yo cojo esas fases. ¿Sí? Vámonos a la inteligencia artificial y vamos a ejecutar nuestro siguiente prompt. Ahí estoy ejecutando el prompt. ¿Sí? Entonces me está generando las fases. Eh, Fase 1, comprensión, interpretación fenomenológica de la realidad, definición de la fase, características metodológicas de la fase. ¿Sí? Y mira que me presenta la propia taxonomía de verbos.
Entonces me presenta una taxonomía, me dice comprender, interpretar, describir, develar, reconocer, escuchar, problematizar, contextualizar, significar. Entonces tengo varios verbos que podrían servirme para diseñar el objetivo específico de esa fase. Tengo fundamentación epistemológica y teórica para la transformación, ¿sí? Entonces aquí me explica la fase, características metodológicas de la fase y los verbos, analizar, fundamentar, articular, contrastar, interpretar críticamente, reflexionar, teorizar. Ya, aquí tengo. Fase 3, co-creación de las acciones, aquí me lo genera, co-construir, diseñar, implementar, transformar, ¿sí? Y finalmente la apropiación social del conocimiento. ¿Ya? Ahí tenemos el PROM número 7. Ok, vamos a hacer el PROM número 8. ¿Sí? El PROM número 8 dice lo siguiente. El PROM número 8 dice, matriz integradora del proceso investigativo. Entonces ya sería la matriz de consistencia o algo parecido a la matriz de consistencia. Entonces le decimos lo siguiente. Considerando la matriz de las fases de la investigación, que fue la anterior que hicimos, la 7, y las categorías, construye un conjunto de matrices que representen la integración del proceso investigativo o matriz integradora del proceso investigativo. Le pueden llamarle matriz de consistencia. Entonces, le voy a decirle, primero, la primera matriz debe tener el título de la investigación, la pregunta general y el objetivo general. Le digo, el título de la investigación está compuesto por la categoría y el contexto. La pregunta general debe tener una composición de preguntas, debe tener un tono coherente con la tarea investigativa y debe presentar las categorías principales y el contexto, ¿cierto? Entonces aquí yo digo redactar de manera eficiente. Objetivo general. Debe ser coherente a la pregunta general y de manera implícita debe responder al qué, cómo, para qué y el a quiénes. El objetivo debe tener un verbo infinitivo de jerarquía mayor a los verbos que se utilicen con los objetivos específicos. No puedes repetir verbos. Maneja una redacción eficiente de tal forma que el objetivo no se quede tan extenso. ¿Sí? Vale. Dos, la segunda matriz debe tener el enfoque, el paradigma y el tipo de investigación y el alcance de la investigación. Esto no vamos a decir mucho de esto. Tercero, la tercera matriz debe tener fase, pregunta específica, sale de la fase, objetivo específico, sale de la pregunta, actividades científicas, salen de los objetivos, técnicas de recolección de datos, salen de las actividades, instrumentos, salen de las técnicas y le pido que utilice los verbos presentados en la taxonomía según la fase. Y le pido que no repita verbos. Este PROM es un PROM que se ha diseñado para crear este tipo de matrices. Entonces vamos a ejecutar nuestro segundo, nuestro octavo PROM, ¿sí? Y vamos a ejecutarlo. ¿Ok? Vamos a ver. Estos prompts son adaptados a cualquier método. Entonces, mira, me está generando. Título de la investigación, percepciones limitantes y prácticas reactivas parentales frente a las dificultades formativas. Hasta aquí está bien. Ya aquí se extendió una investigación de acción participativa sociocrítica para resignificar de los estados de conciencia en padres de familia. Ya, esto es súper largo. Percepciones limitantes y prácticas reactivas parentales frente a las dificultades formativas. Pero como la investigación es sociocrítica, creo que no estaría allí esto. Lo que pasa es que aquí hay un problema. Sí, y aquí ya el problema es mío. Y es que por el método, las categorías debo primero actualizar las categorías. ¿Sí? Entonces voy a redactar, en este caso voy a cambiar un poquito, porque cambia todo. ¿Sí? Eh, voy a poner aquí, considera que la categoría de percepciones, ¿sí? Y praxis reactivas se integran a una macro categoría, ¿sí?
que se va a llamar, que va a ser la estrategia que voy a desarrollar, que vas a llamar una metaformación, ¿sí? Metaformación, eh, metaformación escuela-hogar, ¿sí? Metaformación escuela-hogar, ¿sí? De tal forma que las categorías principales serían, uno, metaformación escuela-hogar. Vamos a llamarle aula metaformativa escuela-hogar. Aula metaformativa integradora. Metaformativa integradora. Porque es una estrategia que estamos utilizando, incluimos relación de escuela, familia, tal cosa. Y dos, vendríamos haciendo, y dos vendría siendo vendría, la categoría 2 vendría siendo, vamos para ver, dificultades formativas, ¿sí? Y la categoría 2 vendría siendo dificultades formativas, educativas, dificultades formativas recurrentes. Entonces, aula meta es la meta integradora escuela hogar. Llamémoslo así. Ahora sí. ¿Por qué, por qué hice esta modificación? Porque como, así como queda, la pregunta, el objetivo parece que fuera fenomenológico y no que fuera de investigación-acción. ¿Sí? Porque parece que quedamos en el plano de comprender las percepciones y no de transformarlas. Entonces, ahora dice, ahora sí. Título de investigación: Meta, formación, escuela, hogar como proceso emancipatorio para la transformación de las dificultades formativas recurrentes en estudiantes de educación básicas secundaria. Miren cómo modificó por completo el título. Pregunta: ¿cómo se configura y transforma de una investigación a acción participativa? Esto es un error, ¿sí? Porque yo le pedí que me lo hiciera de manera implícita. Aquí lo está haciendo de manera explícita. No es bueno que el diseño quede en la pregunta, pero ya yo me lo puedo llevar a Word, modificarlo y pedir que actualice. ¿Cómo se configura y transforma desde la investigación a acción participativa la metaformación escuela-hogar para resignificar? Aquí dice, ¿cómo se configura un aula de metaformación escuela-hogar para resignificar las prácticas parentales y escolares asociadas a dificultades? Ahí quedaría. Objetivo, construir un proceso de metaformación escuela-hogar desde la investigación a acción. Aquí le quitaría esto de investigación a acción y esto se lo quitaría, porque está de más. ¿Ya? Ahí vamos puliendo, pero aquí nos va quedando. Entonces, fase número 1, comprensión, pregunta, qué significados, percepciones y experiencias construye. Objetivos específicos, interpretar la experiencia, actividades científicas, técnica y me está generando toda la matriz de consistencia. Ese prompt me genera la matriz de consistencia. Se los voy a pasar, mi gente linda, para que ustedes hagamos la práctica en 10 minuticos y cerramos la sesión del día de hoy. Prompt 6 y 7. Voy a actualizárselos. Voy a actualizarle el archivo de prompt inicial para que puedan hacer la práctica. Aquí se lo voy a mandar. Aquí le estoy mandándole el archivo. Por el mensaje, por el chat, estoy mandando el archivo. Ahí ya deben haber 8 prompts de cómo hemos ido tejiendo esta tesis o este proyecto. Y aquí tenemos pues, la matriz de consistencia. ¿Ok? Perfecto. Voy a activar el chat
y les voy a ponerle el cronómetro que siempre nos acompaña durante la práctica para que ustedes puedan conversar. Preguntas, dudas. eh, ¿Se entendió? Ok. Vale, ¿cómo les fue en la práctica? ¿Cómo se sintieron en la práctica? Dice, profesor, por favor, responda en qué carpeta de los materiales aparece su presentación. Ok, vamos a ver, bien. Eh, los materiales. Dale, me acá un segundito. Vuelvo y repito, ustedes les recomiendo inmensamente que cuando accedan a los materiales los puedan descargar, ¿cierto? Entonces ustedes entran a la carpeta del diplomado y en la parte de arriba hay unos botoncitos y dice descargar. Descarguen toda la carpeta. Es mi primera recomendación. Aquí tengo inteligencia artificial, mito y realidades. Aquí están ejercicios de evaluación del artículo. Esto es para hacer artículo. Ese es para hacer un artículo. Veamos acá. Talleres, curaduría, investigación. Les voy a cargar en las presentaciones todas. Sé que deben de estar en una carpeta, pero para no buscarlas, voy a cargárselas desde de acá. Vamos a verla. Archivo guardar como. Esta vendría siendo TGC, PDF, guardar. Vamos a guardar también. Veamos a ver. Archivo, guardar reciente. Veamos a ver esta de presentación. Esta es de investigación. Completé. Aquí está todos los prompts. Esta fue la primera. Aquí está. Ahí está completica esta. Hacia archivo, guardar como. Escritorio. Vamos allá. Estoy terminando ya para terminar la clase hoy. Y vamos. Creo que yo abrí otra que era. No, creo que es esa. Esas dos son las que he utilizado hasta el momento. Me voy para escritorio. ¿Ve? ¿Dónde la bajé? Vamos a ver archivo, guardar como. Archivo, guardar como. Mm, archivo, guardar como. Escritorio, PDF. Vamos a ver si ahora. Pero, ¿dónde la está guardando? Archivo, guardar como.
Cántico. Espera un segundico. Qué pena con ustedes. Ya. A ver cómo. Tori. No sé por qué no aparecen las que guardo. Yo se las voy a montar. Ya me quedo y le monto las presentaciones, ¿ok? Porque no sé por qué no me las está guardando. No, yo se las organizo y se las mando. Porque me ganó esto. Yo se las mando al equipo para que me las monte, porque no sé por qué razón no me las reconoce. Vale, ya ahí sí les pido favor de que se comuniquen directamente con la asesora, con Danis, que por favor les pueda colaborar. Ustedes tienen el contacto de Dani, comuníquense con ella, ¿ok? Gracias, Isabel, tienes toda la razón. Yo voy a conversar con ella hoy para dejar y mañana voy a comenzar la clase con el material, mostrándole el material y le voy a pedirle a ella que se conecte a primera hora para que aclare cualquier duda que ustedes tengan con el material. Si ustedes se pueden comunicar con ella, preguntándoles, pues también ojalá lo puedan hacer, ¿ok? Vale, les invitamos a que puedan practicar en función de lo que hemos aprendido hoy. Y mañana, pues, en el último encuentro podamos avanzar lo más que podamos, ¿ok? Pero mañana arrancamos con esta socializando el tema del material, ¿vale? Vale, yo voy a revisar el material ahora. Me voy a poner con los materiales y ya les voy respondiendo, ¿ok? Ok, Dios me los guarde y me los proteja. Nos vemos mañana. Bendiciones.